Nunca hice un vídeo de reviso una cuenta ballena y os lo traje aquí al canal. Mi comunidad en los directos hay parte bastante free to play y bastante ballena. Bienvenidos e invitados a los streams y que aprovechéis si estáis comiendo. Pero es que además normalmente hay una regla que se suele cumplir y es que cuanto más ballena es una cuenta, menos implicación en construir bien o entender a los personajes tiene. Y sin embargo, concretamente, en esta cuenta me sorprendió bastante, pero bastante, que sí entendía a los personajes, que sí quería llevarlos al límite, que sí, a pesar de las C6, es un jugador de Genshin que le sabe al texto, que muchas veces hay gente que solo echa dinero y ya ni se sabe ni se lee las constelaciones. Así que quería traeros al canal principal esta locura de cuenta. Y además, para gente que siempre hay de todos los públicos y los gustos, no solo free to play, sino que me verá mucha gente también que tenga constelaciones en los personajes, vais a aprender muchísimo porque algunos personajes cambian según si tienen ciertas constelaciones y vais a aprender un montón. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Disfrutar mucho de esta cuenta y un saludo, un abrazo y un agradecimiento grande al pana Makotito, que esta es su cuenta, o Makoto. Él también es creador de contenido, no especialmente de Genshin, sino de otros juegos, así que su canal estará por aquí en pantalla y abajo en la descripción. Y disfrutar muchísimo de esta review de cuenta ballena. Vamos a ver, Xilonen C2. ¡Hola! 3700 de defensa. Claro, capaz tiene su arma y no tiene el Favonius. Efectivamente. Recomendación personal, si aún no habéis sacado su arma, jugar la Favonius. Esas partículas extra para todo el equipo ayudan un montón. Y el arma al final te mete nada, te mete... ¿Cuánto era al final? 20% de buen año elemental, no 25 al final. 25 años elemental extra. Tampoco es una locura 25 años elemental a todo el equipo. O sea, full set de pergamino muy bien, C2 y corona elemental para la baja resistencias. Por ahora muy bien. Recordatorio, gente, si vais a cambiar el set en el equipo de Mabuika entre Xilonen y Citlali por el tema del Petra o el Geoarmada, os expliqué y será un short de ello, que es mejor el Petra en Xilonen por la facilidad de conseguir defensa recarga en Petra y un casco de probabilidad, y porque el set de Petra 35 un año elemental aporta más que el set de Geoarmada, que son 20% de ataque. Entonces, por ejemplo, este muchacho aún no cambió uno de los dos sets y obviamente no se activan a la vez en el equipo de Mabuika, es decir, un personaje es como si no tuviera set, no activase un set. Entonces, si vais a cambiar, lo primero que se cambia es el Petra en Xilonen. Y luego nada, vamos a ver si es casco de probabilidad o de defensa y ver cuánta probabilidad general tiene. Da igual la C6, yo vengo por consejos realmente. Nice, Makotito, muy buena actitud, eso está bien, tío. Que hay gente que una vez mete tarjeta ya se olvida de lo importante. Daño. ¿Daño? ¿Daño? No. Si consigues la suficiente probabilidad en substat, el casco tiene... Bueno, tienes 3200 de defensa con casco de daño crítico. ¿Sacarás 65-70 de probabilidad? ¡Ah, no! ¡Calla! Bueno, a ver, claro, la historia es que su arma no requiere tener probabilidad porque no es el Favonius para que se active. Pero ¿qué tienes? Mucha probabilidad en substat y tienes proporción para que haga algo de daño con los pocos golpes que hace, porque hace 2 normales, un golpe de la ulti y tal, o sea, no hace mucho daño. Este casco de daño está raro, ¿eh? Normalmente eso de probabilidad o de defensa. Y llevando su arma recomendaría defensa, de hecho. 19 de defensa, 3 probabilidad de daño... Claro, el problema de su arma es la recarga. El Favonius está 61 de recarga, pero su arma no. Con lo cual tienes que tener mucha recarga en substats. 32 de defensa, probabilidad de recarga, un fallo. Muy bien, la verdad. Defensa, 18 de recarga, muy bien. Probabilidad de daño. Defensa, muy bien. 22 de recarga. Ah, vale. O sea, tienes un casco de daño, pero nada, porque no tienes probabilidad. Vale, pues el casco de daño te sobra. No sé por qué vi el casco de daño. Dije, a lo mejor tiene probabilidad en substats o algo. No, meter un casco de defensa. En plan, si el arma lo único que hace es transformar la defensa en buen daño elemental y si lo nena más defensa, más curas. No quieres un casco de daño crítico y no tienes probabilidad para que haga daño. Además haces pocos hits. Aunque llevases proporción equilibrada para el casco de daño, no te sirve. O sea, ella quiere probabilidad, no daño. Probabilidad. Cuando vas con Favonius para que salte el Favonius y las partículas. Entonces, casco de defensa. Búscale un casco de defensa con recarga y probabilidad, si acaso, para que consigas más probabilidad por si hace un poco más de daño. Nada, un casco de defensa. Usa un casco de defensa, el daño crítico te da igual. Y el resto bien, o sea, si llevas su arma, casco de defensa, porque la probabilidad da igual. Mabuika, el arma es R3. El arma R3, pero ¿cuánto le mete esto? 50...
¿50? 75, 30, entre 4, 50, 50. Le mete como 50, 55 de daño crítico y como casi 70 de ataque. La madre que me parió. R3, esos son como 50, 55 de daño crítico. 55 de hecho. 52 y algo. 52 de daño crítico y como 70% de ataque el arma R3. ¿Pero qué es esta? Tía, claro, el problema está en que te va a desequilibrar a Mabuika, te va a sobrar daño crítico, seguro. O sea, si la tienes con 200 de daño crítico y no más, está bien. Como tenga más de 200, te sobra daño crítico. Full set rompiendo un casco muy bien. C6. No, o sea, si yo rompí el récord de daño de Genshin con C3, este chaval técnicamente puede llegar a 20 millones. Técnicamente, porque el juego no te muestra más de 999, pero... Y corona del elemental. No, la corona iría primero en la ulti por el corte y porque también tiene multiplicadores de daño en tus cargados y demás. Y luego la elemental. Además que con el set de obsidiana es carry. Si fuese set de pergamino, te diría que puedes coronar primero la elemental, porque entonces si es pergamino es soporte y el daño es de la elemental. Pero bueno, eso ya cuando saques más material de boss, pues lo subes. 0 fallos, muy bien todo, la verdad, 0 fallos. Un solo fallo, mucho ataque, eso está muy bien, que te va a faltar ataque seguro. Reloj de maestría con 3 fallos en ataque plano, 1 fallo en recarga, son 4 fallos, ataque y daño. El reloj puede mejorar, Makotito, que lo sepas, tiene 4 fallos. Igual está bien que sea de maestría porque te va a subir el ataque. Bono año piro. ¡Ay, qué! ¡Hola, hola, hola, hola! Se lo robamos y lo sorteamos. Es un cáliz del set de piro de 0 fallos. Bueno, 1 fallo en la recarga, perdón, 1 fallo en la recarga. Pero nada, 36 de crit value, ataque, nada. Esto es lo que todo main Mabuika sueña con ello. Daño crítico, 12 de ataque, probabilidad maestría, 1 fallo. Muy buen casco también. Justamente quiero ese consejo. ¿De maestría o ataque? ¿Cuál me conviene más? Vale, lo primero. Vamos a verlo, porque aquí te toca testear. ¿Por qué? Porque Mabuika utiliza muy bien la maestría siempre y cuando no tengas Citlali C2. Si la tienes C2, que te da 250 de maestría adicional. Con lo cual tú la tienes 500 de maestría en Mabuika. Está bien, pero siempre expliqué, y en el vídeo del casco ataque que subí ayer, también expliqué que la maestría, los primeros tramos de 0 a 100, 100, 200 o incluso 200, 300, que si en Link Injutao lo consiguen, ese daño lo aprovechas, pero cuanto más maestría tengas, menos daño te está dando. Es decir, el tramo de 400 a 500 es menos, el de 500 a 600 es bastante menos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sí te está sumando daño, pero cada vez menos. ¿Qué ocurre? Que si ya tienes Citlali C2 y reloj de maestría, y ya tienes 500 de maestría elemental, ella, los multiplicadores de ataque los utiliza para varias cosas más que otros personajes. Los utiliza para el multiplicador base que está reflejado en tu habilidad elemental. Luego, al tirar la ulti, tienes 8 segundos de un bufo en proporción a tu ataque, como por ejemplo Raiden cuando tira la ulti, que tiene 8 segundos de intuición, pues te da otro multiplicador. Y el tema es que si leemos, la C2 te da otro multiplicador adicional en proporción a tu ataque. Tienes 3 multiplicadores de ataque. El base, el daño extra como carry de la ulti, o sea, del talento de la ulti, y el multiplicador de la C2. Es decir, a C2 aprovechas más el ataque que a C1, C0. Pero es que aparte, si ya te estás pasando de la maestría, digamos, porque alcanzas 500 y estás en tramos donde más maestría ya no es más daño, o sea, sí es más daño, pero cada vez menos, diría, me arriesgo a decir que capaz, o sea, como está bien, porque llegas a 500 de maestría con el reloj de maestría, que es lo que debes cambiar. Ahora te digo que deberías tener para mejorar con reloj de maestría. Pero en muchos casos vuestros, si ya tenéis substat de maestría y una Citlali C2, es mejor el ataque. En mi caso concreto de mi Mabuika, que ya tengo 150 en substat, más Citlali 250, tengo 400 de maestría. Mi Mabuika concretamente, que es C3, que sabéis que la C3 la que sacamos para el corte de la ulti, en mi caso concreto me hace más falta el casco de ataque. En tu caso no tienes mucho substat de maestría y llegas a 500 con el reloj. En tu caso está bien, pero tendrías que sacar un reloj de maestría distinto, porque este reloj de maestría tiene 10% de ataque, pero el daño crítico te sobra, porque tienes ya 55 del arma, más he visto 215, son 270. Bueno, sí, 70, 270. Te sobran 20 de daño crítico. Entonces tu siguiente reloj, por raro que parezca, le podrías sacar, es raro, pero un reloj de maestría con más ataque porcentual, que no te dé daño crítico porque no quieres, pero que en vez de ataque porcentual te diese, no sé, tío, es que no hace falta nada. ¿Probabilidad?
Mira, que te diese 9 de probabilidad para que te quedes en 99 de probabilidad, 255 de daño por el arma y ya llegas a 500 de maestría, te mejoraría. O sea, un reloj que no te da daño crítico y te dé más ataque y probabilidad te mejoraría. Es el caso de esta Mabuika. Pero toca testear. Bueno, toca testear no. En tu caso creo que es mejor la maestría para llegar hasta 500. Si fuese que tienes ya más de 500 y te sobra 600, 700, ahí ataque. Pero en tu caso sí. Y no te recomiendo cambiar el casco porque solo te sobran literalmente 15. O sea, bueno, te sobran un poco más de 15, te sobran 20. Pero bueno, cambiando esto pierdes eso que te sobra y ya está, tío. O sea... Pero hay que testear, porque si es C2 aprovechéis más el ataque. Pero si no es C2, aprovechéis bien el ataque, pero seguramente haga falta por lo menos sacar suficiente maestría para llegar a 100, 200. Pero si tenéis menos de C2, que aprovechas menos el ataque, pero tenéis a Citlali C2 que os da 250 y encima en su stat tenéis 100 o así y os vais a 350, 400, capaz, aún sin tener la C2, pero teniendo por ejemplo C2 de Citlali, sí que renta más uno de ataque y entonces depende de todo eso y depende de no sobrarse de maestría. Entonces en muchos casos toca testear y es importante testearlo, pero en tu caso este de maestría está bien, llegas casi a 500 por ahí con Citlali C2 y tienes mucho ataque por el arma. O sea, en tu caso pues, está bien así con el de maestría, siempre y cuando aprendas a derretir la cadena completa de 4 derretidos, la ulti, el primer cargado, luego cancelas al tercer cargado y haces el corte al caer de la moto y luego arrancas otra vez con cargados y ya está. Pero bueno, ahí esta Mabuika mejoraría perdiendo daño crítico y que tu reloj, por muy extraño que pareciese, fuese de maestría igual que está, más ataque porcentual y que el otro substat fuese probabilidad, ni daño ni recarga. O sea, que fuese 20% de ataque y 9 de probabilidad. Y ya te vas a 100 de probabilidad y todo es crítico y te diviertes un montón. Toma, Cotito, ¿cuánto has gastado de máximo? O sea, ¿cuánto calculas que te gastaste? Porque justo el otro día estábamos hablando que como yo como creador no me he gastado más de $2000 en 4 años de Genshin. Y eso para un creador es poco, la verdad. Que hay gente que como ve que tengo C2 o hago tier list con C2 y tal y explico. En mi free to play tengo muchas C2 también. Eso no hay como rebatirlo, la verdad, pero aún así chillan en redes y lloran. No me he gastado más de $2000, solo que ahorro muy bien, no me deja una protogema por hacer prácticamente. Me he hecho el housing, me he hecho logros. O sea, Aqua, que está en el chat, me ayudó mucho con los logros. Pero aquí sí que hay bastante, ¿no? ¿Cuánto calculas que te gastaste en total en tu cuenta, tío? Todo lo que has jugado Genshin, ¿crees que te has gastado más de $10.000, por ejemplo? Yo diría que sí, XD. Sí, o sea, más de 10.000 seguro. A ver, yo conozco gente que se ha gastado más de 10.000 y aquí hay mucha gente en el chat que se ha gastado más de 10.000. En mi canal sois un canal de jeques árabes. Pero sí es cierto que como la mayoría de Genshin players no se han gastado tanto, pues igual cuando ven una cosa así se emocionan. Siguiente, Citlali, que es C2. Si es C2, recordar que la C1 hace que la maestría se convierta en stacks de daño infligido. Con lo cual, a partir de C1 sí que hay que volverse loco con la maestría. Su arma R2, que le da 35 daño infligido al personaje en campo, 125 de maestría, bien. Full set de pergamino, bien. Recuerda que mi recomendación es cambiar a Sironian y buscarle Petra triple maestría recarga. C2 y un 8-8. Aquí sí te recomendaría subir el escudo, pero para que no se rompa, básicamente. O sea, sube el escudo lo que puedas. Yo con la mala suerte que me cargo diría que como 1000 en cada personaje. Tal vez con el que más suerte he tenido $600 C6 con arma. Puedo poner un título así super byte. Luego los que lo estéis viendo, porque a lo mejor sube a YouTube. Un título de creador se gasta más de $100.000. Te recomiendo subir el escudo para que te aguante más y no te lo rompan. Y luego, ¿qué tenemos por aquí? A ver, 63 de maestría, recarga. Muy bien. Ojalá tuvieras más maestría, pero muy bien. Esto, 37 de maestría, 27 de recarga, muy bien. Maestría 16 de recarga, muy bien. Maestría 18 de recarga, muy bien. Y maestría recarga, vale. Aquí explico una cosa. Si conseguís cerca de 55, 60, diría que 60 para que os sobre, y gracias por los bits, Macotito. Si conseguís 160 de recarga en substat, principalmente aquí, aquí y aquí, que siempre es maestría, y entonces ya la recarga solo hay que buscar recarga, os recomendaría que en la flor y en la pluma, si es C1, apuréis tratar de conseguir 100 de maestría por ítem, aunque no tenga recarga. ¿Por qué? Porque si ya conseguís recarga aquí y aquí y aquí, pues no es tan importante la recarga, y porque a más maestría, más daño infligido con los stacks de la C1. Entonces aumentáis el daño que hace vuestro carry y hacéis que haga más daño, literalmente. Entonces está muy bien la Citlali, no hay problema. Una hipotética mejora sería que eso, que aquí mejoraría, pero esto no es que lo tengas que buscar. El cambio en el reloj de Mabuika quizás sí, si la quieres mejorar, igual seguro que ya está muy fuerte. Pero está muy bien, Macotito, la Mabuika tal como está muy muy bien. Pero esta Citlali sí mejoraría si sacas más maestría para que bufe más a Mabuika si quieres, pero esto no sería como necesario, tal como está ya estaría bien. Y nada, 77 de recarga, o sea que podrías perder 13 de recarga. Aquí tienes 23,
Y aquí tienes 13. Mira, a ver, claro, está complicado, pero si consigues una flor que te dé 100 de maestría, 0 de recarga, a ver, es tan pequeño la mejora. Da igual, está bien la Citrali. Para Mabuika tengo un reloj prácticamente perfecto, pero de ataque. Cara triste. Pues haz prueba, o sea, prueba, Macotito, prueba, pónselo y haz pruebas, a ver con qué. Pon una igualdad de condiciones y una rotación estándar en un boss que te aguante y prueba a ver cuál te hace más daño. Yo diría que el de maestría va a estar mejor, porque igual te acercas a 500 con los accesos de Citrali, pero bueno, si resulta que me dices, no, pero el de ese reloj de ataque tiene 80, 90 de maestría, entonces igual tengo 250 más 90, me pongo en 350. Haz pruebas, Macotito, haz pruebas con las dos. Yo diría que así como está mejor y que el mejor reloj seguiría siendo de maestría, pero haz pruebas. Haz pruebas porque lo que he explicado del multiplicador de ataque puede que afecte y veas una mejora increíble por el multiplicador de ataque de la C2. Con el de ataque me quedo con 150 de maestría. Ah, bueno, 150 más Citrali te quedas en 400. O sea, pierdes 100 a cambio de un reloj de ataque, con probabilidad, imagino. Haz pruebas, Macotito, porque están muy iguales, la verdad, estarían muy iguales. Furina. Con su arma, con C6 y luego triple corona. Vale, ¿la juegas de carry o de que la jugarás? O sea, recordad que aunque sea carry sigue siendo mejor con el set de compañía. O sea, el daño, aunque la juguéis en campo, haciendo, por ejemplo, Tuma, un editor del canal, tiene un equipo muy extraño que solo él juega, que le gusta mucho además, que es una especie de Furina de descendentes vaporizados y hace como 800, 900 por descendente. Es una locura. Entonces, ahí, por ejemplo, claro, el daño Tobiral Elemental es inútil porque Tobiral Elemental la pones en modo curación y el set te da igual. Pero en el 100% de los casos de Mabuika C6, aunque la juguéis de carry, si no jugáis a descendentes, aunque pegue buenos ataques normales, que creo que te da, no sé si se hicieran 8 o 10 stacks la C6, sigue siendo más el daño que hace a C6 su habilidad elemental. Es decir, está bien que lo llevéis así. Me han canjeado ya revisiones de Furinas C6 que la llevan con full cazador fantasmal por la probabilidad, y esa no te está mejorando a Furina. Es verdad que te da mucha probabilidad, pero es que este se te da 70 de daño infligido en la habilidad elemental, que es la mayoría de fuente de daño, que es más que 36 de probabilidad. O sea que está bien así siendo C6. Y a ver qué tenemos, porque está. ¿Cuánto tienes? 35 de vida en reposo. A lo mejor tiene un cáliz de vida o algo así, vamos a ver. Vida. Ah, no, hidro, 21 de vida. Qué pedazo de cáliz. Con el equipo de Mabuika hace 200k, 370k máximo y no sé ni cómo lo hace XD. ¿Quién? ¿En Furina dices de vaporizados fuera del campo? Es que realmente, Macotito, el best in slot del equipo de Mabuika no es con Furina, que igual está bien este equipo. No, no está bien. Este equipo se testeó que cuando Citrali más Furina congelan al enemigo y ella hace el golpe, en vez de derretir, salta un rompehielos y te quita el daño. Algún derretido igual sí sale. Tienes tantas constelaciones que los enemigos se mueren igual. Pero este equipo no es equipo. Este equipo, cuando estas dos congelan a un enemigo, a veces, o sea, muchas veces te roba derretidos, y ella, como va con mandoble, aunque no esté dando con mandoble, hace un rompehielo y te roba el derretido. La ulti no te la roba, y la ulti derrite, pero claro, seguro que nada más tiras la ulti y se mueren todos, entonces no te has dado cuenta. Esto no es un equipo. Aquí tienes que quitar a Furina y meter a Bennett. De hecho, el best in slot de Mabuika es justo quitando a Furina y metiendo aquí a Bennett por el bufo de ataque y todo lo demás. Es más, y te añado más cosas. Y de hecho esto, para la gente que esté viendo esta revisión, va a aprender mucho. Es más, cuando hagas el testeo de los relojes y todo lo que hemos hablado, hazlo con el Bennett, porque que la maestría le aporte a ella, a Mabuika, tanto, es porque tienes un Bennett que ya te da tanto ataque que a veces el ataque aporta un poquito menos que la maestría hasta ciertos tramos, como explicaba. Pero si estás jugando, vas a hacer los testeos con este equipo, mal. O sea, mal, porque la ulti sí va a derretir, pero no tienes tanto ataque como Bennett. Entonces van a salir los testeos incorrectos, porque va el aporte del ataque versus la maestría va a estar desequilibrado por no estar Bennett en este equipo. Y en este equipo se juega con Bennett, básicamente. Entonces, este no es un equipo, ¿vale? O sea, aquí metes a Bennett en vez de Furina. Vale, la vida muy bien, porque me ha sorprendido ver la cantidad de vida que tienes teniendo vida y bono de hidro en el cáliz muy bien, que mucha gente se calienta aquí poniendo vida porque no sale nada más por ansiedad, pero a igualdad de condiciones el de hidro es bastante mejor, y más cuando tienes la C2 y el arma y todo. Así que muy bien. Vida, un fallo, proporción recarga, Jesucristo. Vida, un fallo, lo mismo, Jesucristo. Vida, 2 fallos, proporción recarga, bueno, para ser reloj está bien. Un solo fallo, hidro, 21% de vida, probabilidad recarga, Jesucristo.
y probabilidad, daño, recarga, vida plana, eso sí que es problemilla, pero tienes la vida ya relativamente alta y maestría. Vale, lo que más puede mejorar es el casco, porque la vida plana siempre es peor que la porcentual, ya estás bien de suficiente vida, con lo cual aquí podrías tener otro substat que te rente más, como por ejemplo más daño crítico, ahora veremos el qué, o hasta vida porcentual si ya tienes capeo proporción. O sea que aquí hay 4 o 5 fallos en el casco. Y tienes, vale, la C4 le da más energía, con lo cual la recarga está bien. Si no es C4 que te da más energía, Furina sí hace falta 75. O sea, está bien la recarga. La probabilidad está bien, la vida está bien y lo que te falta es daño crítico. Furinas con ítems muy, muy, muy buenos, y más tú que tienes la C4, con lo que te permite tener menos recarga de energía, pueden llegar a bastante más daño crítico cerca de capear. Yo te diría que es muy difícil, pero la mejora sería sacar más daño crítico en un casco. Es muy difícil, pero sería la mejora. Y Furina técnicamente puede. O sea, de hecho la mía, que os la enseñé, está como con 31 de vida, que es un poco menos, pero es C2. Capeo crit value y a mí me falta recarga, por ejemplo, porque yo tengo 65 o así, pero no tengo C4, tengo solo C2, entonces a mí me falta recarga en mi Furina. Pero capeo proporción, o sea, se puede. Está complicado por la repartición de substat, pero pues, la mejora aquí es más daño crítico. Está bien igual, está entendida. Está entendida porque tiene mínimo recarga de energía para tener ulti y muy bien de vida sin cali de vida. Está muy bien, tío. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Veamos el otro. A ver, Baizu es, ya sabéis, es... Vale, empezamos mal. Baizu le falta vida. Baizu tiene que alcanzar los 50.000 porque el capeo de bufo que hace las reacciones de Endro es con 50.000. Te falta vida. La maestría le sobra. ¡No! Y encima R2. Perdimos. Makotito, este arma es mala en Baizu. El mejor arma que le puedes poner en este equipo concretamente es el cazador de dragones para que le dé más ataque a Raiden para hacer más daño. Y por defecto, si le pones el prototipo ámbar, va a ser mejor. Porque le regenera energía a sí mismo y le da más ticks de curación a todo el equipo. Y esos ticks de curación del ámbar a todo el equipo hacen que si en vez de Yelan metes a Furina, y te recomendé quitar a Furina del equipo Mabuika porque aquí va un Bennett, con lo cual queda libre Furina para jugar Raiden Furina Najida Baizu, te va a dar más stacks más rápido de Furina para que una vez tires el corte estés con el 100% de stacks de Furina. Cosa que su arma no. Su arma para Baizu es bastante mala en comparación del cazador de dragones y del ámbar. La única diferencia es que el ámbar creo que eran 45 de vida. Alguien me corrija, no me acuerdo exactamente, y este te da 49 de vida, es un poquito más. Pero te falta vida. Te falta bastante vida. Pero se le ve bonito. Si se le ve bonito y te gusta, déjaselo. A ver, tú me has canjeado que te pise, Makotito, yo te piso. C1, tienes doble elemental, doble partículas, con lo cual requiere un pelín menos de recarga, muy bien. Te falta vida, que lo sepas, que te falta, vas a tener que buscar mucha vida en su stat. A lo mejor llevar los de recarga y eso está mal. Tienes que alcanzar 50.000. Y con C1 tienes más energía. Y 8-8. Aquí si quieres que Furina active más rápido las cargas, puedes subirlo, pero realmente tu Furina es C6, Baizu tiene su arma, vas a tener full cargas porque cura un montón. Y más con doble elemental, que es doble tick de curación a todo el equipo con la doble elemental. Falta vida en algún sitio. Vida. Bono de curación. ¡No! Pero si tiene overhealing. Este señor nunca fue con casco de healing bonus. Pero si te sobra el healing y lo que quieres es vida para el bufo a las reacciones. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué clase de invento extraño es este? ¿Esto dónde lo has visto, tío? Hay otros personajes que el casco de healing bonus le viene bien, como Chebrus, que cura muy poco y tiene un capeo de vida, digamos, en 40.000. O sea, capeo porque tiene un talento que le da 40% de ataque al equipo por cada 1.000 puntos de vida. Es decir, con 40.000 ya tienes el máximo. Pero Baizu necesitas 50.000. ¿Cuándo se te ocurrió meter un casco de healing bonus? ¿Para qué? Esto está mal. Casco de vida tienes que poner. Y con su stat de recarga. Y luego, 9 de vida, 0 de recarga, mal. Tienes que sacar esa misma vida o más y recarga en substat.
nada de vida y 12 de recarga, mal. El juego me dijo que le pusiera bueno de curación y yo le hice caso. Cara triste. Pues mirad, gente, esto es un ejemplo por el cual siempre os dije que el recomendador del juego está mal. El casco de Healing Bonus está mal. Baizu ya tiene Overhealing. Y Baizu quiere el cap de vida para bufar el máximo que puede por su talento de ascensión, las reacciones de Endro. Eso es una aberración. La pluma también está mal porque tendría que tener mucha vida porcentual y recarga, más recarga que esto, con lo cual el flor y pluma pueden mejorar. O sea, básicamente, Macotito, es que le busques vida y recarga. El Baizu está bastante mal. Vida, 9 de recarga. Podrías tener más recarga o porque rompe set, ¿no? O más subestat de vida plana, quizá también podría mejorar. Vida, 5 de recarga, más de lo mismo, podría mejorar un montón. Y tiene que ser vida con recarga. Está muy mal, ¿eh? Está bastante mal el Baizu. O sea, Baizu solo quiere llegar a 50.000 de vida. Y si este 0, 180 de recarga. Y si este 1, pues 175 o así. Y en algún equipo le hace falta bastante más recarga. Y está mal porque la vida no llegas por el casco. Y la recarga, ay Dios mío, la recarga de Baizu. El señor Baizu está en su farmacia, tío, llorando. Nah, está muy mal. El Baizu de los primeros Macotito en general está todo muy bien a pesar de las constelaciones, pero el Baizu es uno que está sufriendo. Búscale 75-80 de recarga, toda la recarga en substats y búscale triple vida y la flor y la pluma con vida porcentual hasta que toda la vida que lleves te haga llegar a 50.000. El casco de vida con recarga, Cali de vida con recarga, el reloj solo tenía 10, rompe set, busca un reloj de vida porcentual que llegue a 20 o más de recarga en substat. O sea, este Baizu sí que está bastante F. Luego, Yelan, 35.600 de vida, bastante alta, de hecho. Agua simulacra, R5, carta bastante más vida. 40% de daño infligido, 32. ¡Hala, a ver! Es de peso la Yelan. Triple corona, muy bonita la Yelan. Tenemos 2 y 2 de vida con hidro. Vale, recuerda, igual el arma te da bastante más vida. Recuerda que la vida, los personajes que utilizan vida, si capeas la proporción crítica, pues solo puedes invertir en vida, está muy bien. Pero en los multiplicadores, en caso de que te sobre tanto la vida como la proporción y todo lo demás, te va a dar más vida que le pongas 2 de nobleza, que te da 20 de daño infligido, por encima de ponerle 2 de geoarmada, que te da 20% de vida, porque además Yelan, aparte de los 35, más el arma R5 que te da 32, no 16 a R1, el doble, 32, más 13, más la consonancia, más en el caso de Yelan hay un talento que a diferentes elementos en el equipo te da más vida, más en tu caso concreto tienes la C4, y la C4 por cada vez que golpeas a un enemigo con la elemental también te da más vida máxima. O sea, la vida máxima se va a ir a 50 o más en campo. Tienes más de 50 en campo. Entonces, a ti, y en la mayoría de casos también, te está dando más daño que llevar 2 piezas de vida, 2 piezas de nobleza, que es 20% de daño infligido. Y eso es bastante más que 20% de vida. Ahora, si no la quieres cambiar porque en su stat se queda muy bien, ahora la vemos, pero ese sería el ajuste para mejorar esta Yelan. Y ahora, vamos a ver qué tenemos. El de geoarmada te da 31 de daño, recarga, 2 fallos en defensa y ataque. Bueno, no está mal. Podrías conseguir una de nobleza que en vez de 31 te dé 40 de crit value, porque hemos visto de 50 incluso. O sea que esto podría mejorar, aunque es muy buena, podría mejorar. Y es de geoarmada, con lo cual el cambio a nobleza es natural. Un solo fallo, 33 de crit value, 3 de recarga. Esto está muy bien. Vida, un solo fallo, recarga crit value. Si consigues uno igual de nobleza, mejoraría bastante, pero está muy bien. Daño hidro, 14 de probabilidad, 1, 2, 3, 4, 5 fallos. Nefasto. El cáliz es muy malo, el cáliz. Y daño crítico, 10 de probabilidad, recarga vida, un fallo. El casco está muy bien. El cáliz, malísimo. Y luego, si pudieras tener la posibilidad de cambiar las 2 de geoarmada por 2 de nobleza, o incluso como el cáliz es muy malo, buscar un cáliz hidro de nobleza, mejorarías un montón. Que claro, es que el tema de tener C6, a diferencia de la gente que tenéis C1, C0 o hasta C2, es que la C4 da más vida. Da más vida, más vida, más vida, más vida, ¿sabes? Es que su cáliz lo tiene Furina XD. Solo tiene Furina. A ver. 10 de probabilidad, 21 de vida, recarga. Ah, que te da más vida el cáliz. Claro, el cáliz este es de un fallo nada más, claro. Sí, es verdad. A ver, pues hombre, la idea sería que si puedes sacarte un cáliz de nobleza, si tienes ítems de sobra, Macotito, ponte a hacer relicario nobleza y le sacas pues un cáliz de nobleza si se puede. El reloj es muy bueno incluso para romper set y una flor de nobleza. La recarga te falta, son 175, es decir, te faltan 10 de recarga. El daño clavado y la probabilidad 68. Está bien, podría ser un poco más para dar más críticos, 75 o así, pero bueno, está bien. Aquí lo que te falta son 10 de recarga, la verdad. Te faltan 10 de recarga. El crit value, bien. Y lo de la vida por el daño infligido y tal, es mejor con daño infligido si quieres mejorarla.
Esto, principalmente diría que la mejora es cambiar 2 de geoarmada por 2 de nobleza, pudiendo cambiar esto porque rompe set y un Cali de nobleza más un ítem más de nobleza. El reloj es muy bueno para dejarlo rompiendo set y intenta sacar 10 más de probabilidad. Perdón, de recarga. Intenta sacar 10 más de recarga para que tenga permaulti en todos los equipos. Ahora quizás sí tiene, cuando vas en este equipo con Raiden tiene, porque Raiden da mucha energía. Pero en el resto de equipos, si vas doble hidro también debes de tener, pero en algún equipo que no vayas doble hidro, por ejemplo, yo que sé, un Kinich, Yelan, Mabuika, Bennett, por ejemplo, que es un equipo que se juega mucho, dejando libre a Furina para otro equipo, en ese equipo no tendría permaulti Yelan, por ejemplo. Te diría que saques 10 más para tener en todos los equipos. Najida, vamos a la lechuga primero. 660 de maestría. Y en este equipo fuera del campo no llegas a 1000 fuera del campo. Recordar que esa maestría depende de en qué equipo juegues. Si dices, solo la juego, Najida doble hidro cookie, entonces Najida está en campo y gana 250 la pasiva. Venga, vale, te lo compro. Hay que llegar a 1000 de todas formas. Con 660 no llegas a 1000, llegas a 900. Si luego tienes su arma R3... Su arma R3 te da 48 de maestría, pero solo si tienes otro dendro. Pero si solo juegas Najida doble hidro cookie, no tienes otro dendro, no activas. Y no llevas el set de sueños áureos, con lo cual te faltan 1000 de maestría en caso de jugarla en campo. En caso de jugarla fuera del campo, es decir, en este equipo aquí de Raiden, Yelan, Najida, Baizu, en el contexto de este equipo concreto, número 1, el recuerdos lo está llevando Baizu, con lo cual ella tiene que ir sueños áureos. Y en ese caso, si ganas 100 del sueños áureos, 100 de la consonancia dendro y 48 de su arma R3, con lo cual ganas 250. Con lo cual te pones otra vez en 900, pero te siguen faltando 100 hasta llegar a 1000. Recomendación, tanto si está dentro como fuera del campo, y si le cambias el set a sueños áureos, si no se lo cambias, te faltan 100 más del set, con lo cual te faltan 200 de maestría, sácale 100 más. Y para este equipo, sácale un set de sueños áureos que capaz tienes, porque llevas 2 recuerdos y no se acumula. Y luego, el arma, pues R3, vaya. El arma sí que luego le da 44 a todo el equipo y 48 a sí misma si hay un dendro. Si juegas Najida, o sea, si hay otro dendro más en el equipo. Si juegas Najida doble hidro cookie, no se activa ese buff. Recuerdos, C6. Cuando en las cercanías hay 1, 2, 3, 4 más enemigos afectados por una semilla, la maestría de Najida aumenta de 100 a 160. Bueno, ponle que la C4 le da 100, vale. Ponle que la C4 en la revisión al muchacho le da 100, vale. Bien que ya hemos visto eso. Poner que la C4 le da 100 más a Najida, le sigue faltando 100. Sí tengo sueños áureos, pero a veces me da flojera cambiarlo. Si mal no recuerdo tenía 770 de maestría con ese Ya, set. eso es lo que os decía, tíos, de lo de los preset, que ojalá nos los den ya, porque la Xianyun lleva son de antaño y Sombra Verde según el equipo, Lanjan, que si la juegas en campo va a maestría por los torbellinos y fuera del campo para el escudo va ataque. Lo hablamos el otro día, cada vez hay más personajes que pueden llevar ya 2 sets y es que ojalá meta los putos preset de una vez, tío. Ojalá, algunas cosas las están escuchando y se nota, ojalá ya se pongan serios y... El caso, sueños áureos efectivamente, y la C4 que te da 100 sería 770, pues ahí no sé cuánto tienes en verdad con el set de sueños áureos, porque no te estoy revisando ese. Como te estoy revisando este, que es el que vemos, tendría 660. Si lo jugamos dentro del campo, 660, 900 más 100 de la C4, 1000 dentro del campo está bien, y fuera del campo serían 660, con los 48 más de Baizu serían 700 más 100, 800 más 100 de la constancia, 900. Si la estás jugando con este set fuera del campo tienes 900, faltan 100. Si la juegas con sueños áureos que te da 100 más, te pones en 1000. O sea que si cambias a sueños áureos con los 100 de la C4 te pones en 1000, pero que llegue a 1000 con todos los bonos activos fuera del campo. Doble corona. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, tenemos maestría, todo fallos. Esto se puede mejorar. Y vaya por los bits, Macotito. Dendro un fallo, el cáliz rompe set, pero es muy bueno, enhorabuena. Y casco de probabilidad con 2 fallos, recarga daño, maestría. Muy bien. Luego aquí un solo fallo, maestría proporción. Y 2 fallos, recarga. La recarga bien. La probabilidad te sobra. Tienes 61 más 24, 85, 133. Podrías tener menos probabilidad y más daño, por ejemplo, en esta Najida. No. Pobre lechuga salvaje con ese reloj tan feo. Cara triste. Y puede mejorar, menos probabilidad, más daño. El resto bien. Y ya te digo, si lo cambias a sueños áureos, que llegue a 1000 fuera del campo sumando todos los bufos. Raiden, 90-90, 1800 de ataque, 16 de maestría, bien. Su arma R1, bien. C3, lo imaginaba, re rota. Full set muy bien. Y 6-9-13, vale. Aquí consejo global es, Raiden aquí solo busca probabilidad crítica, daño crítico y recarga de energía.
Ya está. O sea, ni ataque por ciento, ni maestría elemental, ni nada. Solo proporción y recarga. Eso es todo lo que buscáis. Tenemos 15 de ataque, 4 de vida, 4 fallos. No llega a 40 de crit value ni a 30. Es muy mala la flor. Luego, 3 fallos, 40 de crit value. La pluma es un poco mejor. Ojalá que tuviese recarga de energía, por ejemplo, 10 de recarga en vez de 400 de vida, pero es bastante mejor porque sí tiene 40 de crit value. Reloj de recarga, pero ¿qué tienes? Cali de ataque. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Claro, la típica, tíos. Vale, aquí al igual que no cometiste el error con Furina de llevarle Cali de vida, aquí es igual. No va ataque recarga, va ataque electro y la recarga va en su stats. Y el reloj de recarga en Raiden no es worth it hasta que su arma no es R4, R5 y en algún caso muy particular R3 por los substats. Pero aquí puedes sacar un daño espectacular por encima de esto. Reloj de ataque y la recarga la ganas en su stat. Además de que el set capea en 300 de recarga y el arma te da 30 más que nunca contáis y también tiene un cap de recarga el arma que es antes de los 300 incluso. Entonces tú tienes 281 más activar el arma son 30, son 310. Y tu arma, el propio bufo del arma, capea antes de 300. Y el set capea en 300. O sea, te sobran 10 de recarga. No hagáis locuras, tíos, en plan... Lo normal y igualdad de condiciones. Y si el arma no es R4, ahora es cuando este chaval dice, pues le saco el arma R4. O sea, ataque y electro. Y luego, a ver, está muy mal en general los substats, ¿eh? O sea, aquí hay 4 fallos también en el casco, muy malo, bastante malo 4 fallos. Esto es lo único bueno, digamos. El reloj fuera, esto fuera. Y el equilibrio un poco ahí. La probabilidad te diría que para que no falles el corte busques más de 70. Ahora te enseño la mía que tengo menos de 70 porque aún no llego y aún la estoy mejorando. Y estoy esperando a cuando mejoren la 5.5 la escarcha para que me deje sacar un buen cáliz para Raiden. Luego, el daño crítico podría ser bastante más, visto la cantidad de substat que podemos. Que le saque el arma R6. Anotado. Igual sacando ese arma... Bueno, el cáliz y el reloj... Es que el cáliz... A ver, Macotito, aquí está la historia. Si sacas su arma R5, le podrías mantener el reloj de recarga que rompe set, que está muy bien. Pero aún sacando el arma, el reloj sigue... O sea, el cáliz sigue siendo mejor de electro. Es decir, el reloj se lo vas a cambiar en cualquier caso, aunque saques el balleneo rollo. No se arregla todo con dinero, ¿sabes? Nada, te sobra recarga, ya lo sabes, te sobra mucha además, y te falta proporción. Y los ítems, la verdad, la flor se puede, la pluma se puede rescatar muy justa, pero la flor y el casco son bastante malos, de hecho. La Raiden sí que está bastante más mejorable que el resto de personajes. Shenhe 3900, pacificadora, C6. Recordar una cosa muy importante, tíos. Los stacks de Shenhe a C6 no se pierden si haces ataques normales y cargados. Es decir, tiene stacks infinitos con C6 en ataques normales y cargados, por ejemplo, para un Grizzly o para una Ayaka, que Ayaka también es C6 y su C6 le da un daño abismal en sus cargados. Los stacks sí se pierden en su ulti, por ejemplo, en la ulti de Ayaka, ahí sí pierdes stacks. Pero la C6 hace que los stacks no se pierdan en ataques normales y cargados, en el cargado Ayaka, que la C6 le da un daño brutal en el cargado, o en Grizzly. ¿Qué significa? Que esta Shenhe, si va a ser soporte de Ayaka para el cargado, no para la ulti, para el cargado de Ayaka de la C6, que es C6, o para Grizzly, si va a triple ataque está bien. No, si todo lo estoy anotando, o sea, por eso vine por consejos para mejorar, y seguramente tenga un montón de artefactos para mejorar mis equipos, así que lo agradezco un montón. Qué grande, seguramente mejore bastante, Macotito. Que las stacks de la Shenhe, como normales y cargados, no se pierden con la C6, aquí sí va a triple ataque. Y aquí se saca rendimiento a su arma y todo. O sea que aquí, no sé si con 3900 que lo he visto, creo que te falta ataque, ¿eh? Aquí sí deberías llevar la triple ataque a la Shenhe. Triple ataque y con 2 y 2 de ataque. Con 2 de gladiador y 2 de Remy o 2 de lo que sea que te dé ataque. Ah, sí llevas 2 y 2 de ataque, muy bien. C6 y 6, 13, 11. Muy bien, has subido justo con corona el talento del elemental, que es donde está el escalado de bono de ataque de los stacks de Shenhe. Aquí es triple ataque, o sea, aquí no tiene más. Aquí es ataque, recarga, probabilidad bien, ataque, recarga bien, ataque, proporción bien, ataque, probabilidad, recarga bien y ataque, tacatá. Vale, lo que te falta es recarga. Aquí está Shenhe. Mira, la verdad, preocúpate menos por la proporción crítica, aunque si juegas consonancia crío ganarás 15 más, con lo cual pues tienes 62, que no está mal, pero preocúpate por la recarga. Aquí tienes un problemón de recarga. Ella tiene coste de 80, Ayaka tiene coste de 80, y en el equipo de Xianyun Furina, que es el mejor permafrost a día de hoy, Furina no la estás llevando con Favonius,
o sea, que no tienes partículas extra, y Xianjun tampoco va con Favonius, capaz es C1 y tiene dos elementales la primera rotación, pero la segunda no. O sea que aquí tienes un problemón porque Shenhe para tirar la ulti sí necesita, además que al tirar la ulti también bufa el bono año crío, y la C2 de Shenhe bufa dentro de la ulti 15% daño crítico crío, es decir, tienes que tirar la ulti a pesar de que las cargas están en la elemental, tienes que sacarle 70-80 de recarga mínimo, o sea que estás... Consejo, llévala igual triple ataque, pero en este caso no te preocupes por la proporción, preocúpate por la recarga. Pero en este caso, porque es C6 y por el entendimiento de las cargas. Si fuera C1 o C2, sabiendo lo que hacéis y las cargas y lo que expliqué en la build de Shenhe, es que no da las cargas para que merezca la pena llevarla con ataque, porque te da 5 cargas a C0, tíos. Y si lo hacéis bien, da 12 a C1, pero es que las 12 cargas se van así de rápido y la ulti Ayaka no se le aprovecha de las cargas tampoco. O sea, 2-3 hits al principio y ya está. Y el Ito, por último. Ito. 2400 de defensa muy bien, el ataque, bueno, relativamente bajo, pero bien. Cornirrojo muy bien. Recordar que con este, o sea, con Cornirrojo el Ito y con Gorou C6 capeas el daño crítico normalmente. Si os pasáis de 250, incluyendo tener 250, es mejor el casco de defensa. Capaz no tienes Makotito. Y capaz te sobra el daño crítico. Y estoy viendo demasiada poca defensa, es decir, posiblemente no lleves un casco de defensa. Posiblemente lleves un casco de probabilidad de daño y posiblemente te sobre el daño crítico. Vamos a verlo. Full set rompiendo un casco muy bien. C6, Jesucristo. ¡Ojo! La C6, corregirme si me equivoco, porque la de Najida no me acordaba. Pero la de Ito puede ser que le dé 70 de daño crítico extra en los cargados. Es decir, puede ser que la C6 le dé más daño crítico, con lo cual esté sobrando mucho más el daño crítico y necesite un casco de defensa. Puede ser que son 70 la de Ito, C6, en los cargados. Creo que es en los cargados. O al Geo, o es al daño Geo en general, o es 70 de crítico Geo. No me acuerdo ahora, tíos. Pero son 70, más 40 de Gorou, 110. Justo eso quería saber. Con Ito muy buena recomendación, si tengo un muy buen casco de defensa. Es que me parece que con la C6 de Ito es que no quieres daño. O sea, tienes 70 de la C6, 40 de Gorou. ¿Son 40 Gorou o son más? No me acuerdo. Por ahí de 40 tienen que ser. 40-50 deben ser. Esos son 110. Más 88, que redondeamos a 90, son 200. 200 crítico. Más el propio base de todos los personajes, que es 50, ya son 250. En artefactos, ¿qué tienes? 100 más. Tienes 300 de 350. Te sobra daño crítico. Te sobra daño crítico, te sobra daño crítico. Obviamente meter un casco de defensa. Es que no es que te pases de 250, es que tienes 350, ¿sabes? Mira, tiene aquí 250 más 40 de Gorou, 290 prácticamente, más 70 de la C6. Tiene 350 de daño crítico, tíos. O sea, 350 necesitas el casco de defensa. Además que tienes poca defensa. Y poca recarga también. Que igual mucha C6 y arma y tal, pero si no hay ulti, no hay ulti, tíos. Eso es muy importante. Que en algunos equipos con el Gorou Favonius dirá, tengo ulti tal con 30. Es verdad, Ito con 30 tiene en algunos equipos ulti, pero en otros no. Y es mejor sacar 40 y tener permaulti en todas las combinaciones para jugarlo limpio en todos los equipos. Daño crítico, recarga, defensa, ataque, pues está bien. Igual el daño crítico no lo quieres, recuerda que no lo quieres. E igual solo tienes 68 de probabilidad. Makotito, en este caso, este Ito, prácticamente voy a recomendar un full rework. Como te sobra tanto daño crítico, en vez de su stat de daño crítico como la flor, busca probabilidad. En este Ito, trata de sacar 90 de probabilidad. Trata de sacar 90 de probabilidad y en reposo es que no vas a poder no tener 100, literalmente, o sea, 200, perdón. Pero te diría que saques 90 de probabilidad y 140 de recarga. Y luego todo en defensa. Porque es que el daño crítico sin hacer nada ya tienes el capeo. 70 de la C6, 40 de Gorou, 88 del arma y 50 base, 250. Ya tienes todo el crítico sin hacer nada. Si te sale crítico por ahí sin querer, pues no pasa nada. Y tienes un poco más. Pero nada, sácale 90 de probabilidad. Nada, te diría que la flor fuera porque no quieres daño crítico. Intenta sacar algo con probabilidad, recarga, defensa porcentual. Lo mismo, no quieres 30 daño crítico, probabilidad, defensa porcentual, recarga, nada de defensa plana. Defensa proporción, pues lo mismo con el daño crítico, podría tener en su stat más recarga o defensa plana, aquí por ejemplo sí. O podrías mantener el reloj, el único que podrías mantener es esto. Geo 20 de daño, defensa, recarga, pues lo más de lo mismo. Y el casco de... ¡Ah, casco de probabilidad!
Claro, no tienes nada de probabilidad en todos los ítems. No tienes nada de probabilidad en todos los ítems. Está claro, por eso llevas un casco de probabilidad. Claro, está como extremadamente mejorable. La verdad, busca todos los ítems que lo que te den sea probabilidad y no daño, nada de daño y el casco de defensa. Y este hito va a meter un power up del 50% de daño adicional, tío. O sea, este hito tiene un margen de mejora increíble, sobre todo por ser C6 y jugarse con Growth C6. Los que estéis viendo esto resubido, no sé en qué canal lo resubiré al final, pero muchas gracias, darle cariño, amor. Recordad que por interactuar con todos los vídeos en YouTube hay un sorteo de bendición por cada vídeo del canal principal. No, por cada vídeo, no, por cada día del canal principal, porque subo muchos vídeos. Y que el ganador se ve, buscar los vídeos antiguos que ya habéis visto con 2-3 días hacia atrás, que he fijado a alguien y he escrito ganador de la Bendy, escríbeme por Discord, yo mismo con mi canal, con mi usuario oficial. Así que eso. Gracias, cuidad mucho, tened muy buen día en los que veáis el resubido, que aquí en stream sigo. Y tremenda cuenta, tremenda cuenta.